El Señor no los ha dejado de amar, no se ha olvidado de ustedes, no ve sus lágrimas con indiferencia. El Señor es misterioso, pero es bueno y está trabajando a través de sus corazones. Y aún si nos diera todo lo que nuestro corazón anhela, nunca alcanzaría para saciar las necesidades de nuestro corazón como solo Él puede. Bienvenida al podcast de Ella Florece. Somos un ministerio cristiano internacional que te ayuda a florecer a través de la palabra de Dios. Bienvenidas chicas a un nuevo podcast, gracias por estar acá. Y no estoy sola, me acompaña mi querida amiga Ale. ¿Cómo estás, Ale? Bien, gracias. Un gusto poder estar con ustedes y hoy tenemos una invitada muy especial. Es Aisha. Se escribe Aixa, pero ella en su descripción tiene cómo se pronuncia su nombre. Así que le vamos a decir así. Es mamá, tiene 4 hijos, es bloguera. Su blog se llama Corazón a Papel y ahí encontramos un montón de recursos. Yo estuve esta mañana mirando. Es Instagramer, es escritora, diseñadora gráfica, vive en Guatemala, le gusta la buena música, como dice, escucharla en su auto. Escribió un libro que se llama Lágrimas Valientes y ha contribuido en otras oraciones y reflexiones, Lost and Found. Sirvió en las juntas directivas de Alianza Cristiana para los Huérfanos, CAFO, y es parte del Consejo Hispano de Philos Project y es una fundación que busca interacción positiva entre cristianos y mundo. Siempre que leo todas estas descripciones digo, estas personas, ¿cuándo duermen? Así que qué bueno que puedas tener todo eso ahí ya y contarnos algo que no encontramos en las redes y presentate para las chicas que no te conocen. Bueno, muchas gracias por la invitación y algo que no es evidente y que recientemente di una conferencia, un Byte Talk aquí en la ciudad de Guatemala. No sé si están familiarizados con Byte, pero es un recurso maravilloso para la iglesia en este tiempo y allí vi muy necesario contar que es como muchos de nosotros tenemos ministerios y trabajo muy visible y es como la carátula de un reloj, pero hay muchos engranajes atrás. Y uno de los engranajes claves en mi vida ha sido la ayuda que Dios me ha provisto por medio de mujeres que hacen oficio en mi casa. Entonces, yo para nada soy una supermujer, ni tengo 25 o 26 horas al día, tengo las mismas horas que todo el mundo y peco de perder el tiempo y tomo siestas y me atraso con mis fechas de entrega. Lo que pasa es que cuando haces poquito y poquito y poquito, Dios en su fidelidad redime todo y al final ves si es una vida que ha producido algo, pero es por gracia y es porque el Señor lo rodea a uno de mucha ayuda. Nunca podría yo llevarme el mérito sola, jamás. Mi trabajo es producto de un trabajo en equipo y mi familia, mis hijos también me prestan mucho a la iglesia, ¿verdad? Y yo estoy muy agradecida con mi esposo y mis hijos por eso. Y mucho del trabajo se hace en los ratitos, ¿verdad? Que tenés. Y también, de verdad, gracias por dejarme dar esta introducción. Nunca quiero poner una carga injusta en los hombros, sobre todo de mamás jóvenes. Yo empecé a hacer trabajo más visible o empecé a escribir y a publicar cosas cuando mis hijos ya estaban en primaria y luego empecé a escribir mi primer libro, se publicó cuando yo cumplí 40. Entonces, es hasta hace relativamente poco que yo me noto más o hago un trabajo más visible y al final de cuentas ese no es el punto de servir al Señor, es verte. Al final es ser fiel con lo que Dios tiene para ti hacer. Y para mí empezó a verse hasta los 40. Entonces, hay mucho tiempo de sembrar y pareciera que no haces gran cosa cuando estás atendiendo pequeños, pero haces muchísimo y es muy importante ese trabajo. Igual a las chicas solteras o qué sé yo, en qué etapa de tu vida o tal vez nos estás viendo, estás en la tercera edad y decís, yo nunca hice nada. Es mentira. Si tú revisas tus pasos vas a ver la fidelidad de Dios en trabajo que quizás no es aplaudido, pero el cielo lo nota y Dios lo redime. Entonces, acá quien el Señor nos exige fidelidad y Él está con nosotros a cada paso, Él es bueno, Él es tierno, Él es paciente
y gracias por tenerme aquí. Gracias, Aisha. Me gustó mucho la descripción que pusiste. Bueno, siempre resaltás al Señor que es por gracia. Eso es tan lindo, porque como decís vos, como que todos estos méritos que parecieran méritos, delante del Señor somos nosotros, ¿no? Y estamos con Él y todas esas cosas es por su mérito. Y me gustó mucho que algo que vamos a hablar con respecto al tema, que por eso te invitamos, es que tenés 4 hijos, 3 nenas y un varón, y me gustó que pusiste que ninguno es un plan B y que es muy lindo porque 2 son biológicos, para ser los padres a las que siguen, y 2 son adoptados, los tenés por medio de la adopción, y me encantó eso, ¿no? Qué importante este tema, que no se habla mucho, y gracias por abrirnos tu corazón y contarnos un poco sobre tu historia. Bueno, entonces hoy, chicas, queremos hablar con Aisha acerca del tema de la infertilidad y es algo que tiene, yo creo que muchos estigma negativo, ¿no? Es como que no se habla, yo no lo he escuchado hablar mucho. Ahora yo creo que recién en inglés, en el mundo cristiano en inglés, he escuchado un poco más y creo que poco a poco se va hablando un poco más en el mundo de habla hispana y especialmente en los círculos cristianos. Entonces sabemos que es algo que tú has hablado mucho acerca del tema, acerca de la adopción y Aisha, queremos hablar este tema contigo para también ayudar a las iglesias a lo mejor que no tienen y no saben cómo abordar el tema con a lo mejor parejas que están enfrentando esto y también a lo mejor parejas que o mujeres que estén escuchando este podcast ahorita que están batallando con eso o a lo mejor mujeres también que tienen amigas que están pasando por eso. Entonces queremos entender y procesar y pensar en este tema a través de un lente bíblico. Y entonces queremos preguntarte, ¿cómo podemos pensar entonces bíblicamente acerca de este tema de la infertilidad? Bueno, primero yo me siento muy honrada que me den un espacio acerca de una experiencia que yo personalmente no he vivido. Cuando mi esposo estaba joven, tuvo un cáncer testicular y no fue necesario hacer una radioterapia, solo quimioterapias. Pero te digo que el tema de la adopción surgió la primera vez cuando éramos novios, porque yo dije, si existe alguna posibilidad de que nosotros no podamos conseguir biológicamente, tenemos que considerar, y yo tan estrecha de mente, ¿verdad? Que somos y tan ignorantes, que para mí era un plan B, la adopción, ¿verdad? Sin saber que Dios usa nuestra ignorancia y nuestros miedos para poder acercarnos a escenarios que naturalmente no escogeríamos quizás, ¿verdad? Entonces quiero dejar claro desde el inicio que yo no he padecido infertilidad, que nosotros por gracia del Señor concebimos nuestros 2 hijos biológicos sin ninguna dificultad y sin ninguna ayuda de tratamiento. A Dios le plació bendecirnos con hijos biológicos así nada más. Sin embargo, después de que nosotros adoptamos la segunda vez y he tenido mucho acercamiento y algún entrenamiento para acompañar a familias adoptivas y por acogimiento y todo el proceso que involucra, y ahora estoy colaborando con mi iglesia local, mi iglesia Reforma, que doy tantas gracias a Dios que son muy intencionales en desear acuerpar mucho más a las familias que están considerando estos pasos. Y ahora estamos preocupándonos, digo, estamos en equipo, ¿verdad? Porque yo formo parte, bendito sea Dios, de alguna manera de este equipo que da apoyo a las familias. Y te puedo decir que la infertilidad es una de las causas de mayor duelo y de mayor estrés y de mayor tambaleo de la fe en mucha gente. Y como bien decís, también es causa incluso de vergüenza. Y sin embargo, vemos en la palabra historia tras historia de mujeres que atravesaron la infertilidad como parte de la historia de Dios, como Él entrelazó estas historias de infertilidad y vemos claramente, por gracia también, cómo estas mujeres sufrían una agonía muy particular junto a sus maridos, ¿verdad? Y sus familias, y cómo en Israel la fertilidad era una señal de bendición de Dios, ¿verdad? Y lo que implicaba tener un hijo, y sobre todo un hijo varón. Y tristemente en nuestro tiempo se ha como
como cuando sacas una fotocopia de una fotocopia de una fotocopia. Ahora ya no vemos eso. Cuando era yo en la primaria o en la preprimaria, ya a veces te daban una nota que apenas se leía porque era copia de la copia de la copia. Y a veces con estos temas que vemos historias bíblicas y la gente quiere usar lo que ese personaje hizo, cómo se postró, cómo lloró, qué palabras dijo, y quiero hacer una receta para yo experimentar el milagro que esa persona experimentó. Y en realidad, lo que tenemos que ver más bien es el carácter de Dios y el fin de cómo trabajó para su gloria a través del quebranto de este mundo. Creo que acabo de verdad recientísimo, lo tengo muy fresco, acabamos de recibir un taller de teología bíblica con Nancy Guthrie, que les recomiendo muchísimo, todo su material es maravilloso, y nos recordó cómo el tener conciencia de la gran historia bíblica, del gran panorama, te sitúa en tu situación, en una posición de consuelo. Estás en una realidad indeseable que vino a través del pecado. Desde Génesis 3 todo se rompió, todo salió de órbita y entonces experimentamos esas consecuencias en todas sus ramas, desde una alergia hasta espinas en los rosales, hasta infertilidad, muerte, ¿verdad? Problemas genéticos. Todo eso es consecuencia de la caída, no es porque particularmente Dios tiene una querella conmigo, tiene un lío conmigo, o yo fallé en hacer algo y Dios no me quiere a mí. Eso es algo muy triste y no es bíblico, ¿verdad? Simplemente vivimos en un mundo roto que tiene estas consecuencias que nos procesan. Por gracia del Señor, Él usa todo, incluyendo la infertilidad, para acercarnos a su corazón. Y ese es el punto y el meollo de cualquier dificultad que el Señor permite y diseña para nuestras vidas. Entonces creo que la infertilidad, a la luz de la gran historia de redención, cuando vemos el carácter desplegado de Dios en toda la Escritura, podemos tener una perspectiva correcta y decir, ok, no es un problema personal, es una manera en que Dios está procesando mi vida, mi corazón, a la luz de la eternidad. Esto también va a pasar y Dios puede ofrecer muchísimos desenlaces para una pareja que está padeciendo la infertilidad. Wow, qué hermoso, ¿no? Que es lo que debemos de ver en la palabra, es Dios, ¿no? La historia es de Él, no es nosotros, ¿no? Pero sí podemos aferrarnos y arraigarnos a la palabra para ayudarnos en cualquier situación que estamos pasando. Y recientemente leí un libro acerca de como un panorama de toda la Biblia y acerca de la historia de redención. Y eso cómo cambió en verdad mi perspectiva, porque yo sabía, ¿no? Yo sabía que había ese hilo, pero como que estudiarlo y pensar, wow, la redención, esta historia grande de Dios y cómo vino y Él nos salva, todo eso cambia todo, en verdad, es muy impresionante y por pura gracia, como dices. Totalmente, totalmente. Yo les quiero enseñar un diagrama aquí que trabajé para la Biblia centrada en Cristo. Y es un diagrama que a mí me ayudó tanto a comprender lo que estás diciendo, porque ves que es un solo arco y que el objetivo y la cúspide es la cruz y que todavía no hemos visto el desenlace en nosotros, pero lo tendrá. O sea, tenemos conocimiento porque la palabra nos ofrece luz. Entonces, yo no quiero de ninguna manera, al decirte, mira, tener perspectiva eterna, esto también va a pasar, minimizar el dolor y el dilema que implica sufrir la infertilidad, porque es una agonía, es un dolor muy particular, como digo, y es una bendición que Dios nos permite ver retratos de mujeres sufrientes porque no tenían lo que más anhelaban, que era un bebé, ¿verdad? Y cómo el Señor provee no solo bebés, sino provee una revelación de su carácter y a través de el proveer familia nos está apuntando hacia la resolución. Vemos mucho más historias de infertilidad en el Antiguo Testamento que en el Nuevo. Y en el Antiguo Testamento, cuando nos ubicamos bien, sabemos que aún estábamos esperando al Mesías.
Y todas esas historias son una sombra de esa tensión y esa esperanza que el pueblo estaba esperando, un Salvador, un Salvador, un Salvador. Entonces, cada vez que había una concepción, había una esperanza, ¿verdad? Para nosotros tal vez no suena como debería del impacto que tendría un embarazo, porque nosotros no estábamos metidos en esa historia y por eso es necesario ubicarnos y estudiar la palabra para saber la verdadera importancia de cada descendiente en la familia de Israel, en la familia de Dios, porque era esperanza. ¿Será que este es el Salvador? ¿Y será que a través de este va a venir el Salvador? Y en efecto, el Señor a través de una familia trae a Cristo finalmente, y es como nosotros hoy en día podemos gozar redención y adopción. Entonces, también tenemos que tener empatía en lo que guardamos esa perspectiva, nos deleitamos en ese relato, ese gran arco de la historia de redención. Procuremos tener empatía y paciencia para nuestros hermanos que están caminando esa cuesta para arriba. Me vino a la mente así como todas las mujeres infértiles de la Biblia y me gusta como esto de que Dios nos deja saber todo, ¿no? Y vemos una Sara que habla con Abraham, y Abraham le dice, ¿acaso yo no soy como mi hijo? Creo que le dice una cosa así. Y quizás no vemos como en este matrimonio mucha empatía, pero porque estaban viviendo una situación muy difícil, pasaban muchos años de la promesa, no llegaba, y esta mujer debe haber estado con un montón de situaciones emocionales, como decís, de todo esto, ¿no? Que Dios no le daba. Y si ahora nos encontramos con una Sara, ¿no? Una Sara y una Abraham, ¿qué esperanza le podríamos dar a ellos? ¿Cómo podríamos tener empatía? Y si les podemos dar esperanza y desde qué lugar dar la esperanza. Porque tampoco le podemos decir, bueno, Dios te va a dar un hijo, porque no sabemos si Dios tiene preparado eso para ellos. Yo creo que en cualquier proceso de duelo, porque ciertamente la infertilidad tiene su lado indudablemente acerca de lamento y de duelo, he aprendido que es mucho más virtuoso escuchar que hablar un montón y ofrecer consejos. A veces las parejas ya están teniendo una buena asesoría médica, ya están teniendo, ellos tal vez están bien con matrimonio, ojalá, y lo que más necesitan es gente que les escuche. Amigas que no estén dando, mira, mi abuelita dice que te tomes tal cosa y tal otra, o mira, tal vez tenés un pecado escondido, y entonces puede ser que por eso Dios no te ha bendecido, o qué sé yo qué, o sea, cosas como muy frías. Si simplemente aparecemos y decimos, ¿sabes qué? No puedo imaginar la desesperación que sentís, pero aquí estoy. ¿Cómo puedo orar por ti hoy? Tal vez va a ser llevar una cena, o mira, vamos a tomar un café, o vamos a caminar juntas, si es tu vecina. Cuestiones prácticas y pequeñas que puedan decirle, me importa tu dolor y no sé el desenlace, pero aquí estoy, ¿verdad? Eso nos puede traer alivio para el momentito y también perspectiva eterna. El Señor sabrá hablar a sus corazones a través de muchas maneras, ¿verdad? El hecho de que alguien sea infértil, he visto parejas infértiles llegar a la conclusión de que su llamado es la adopción y es una bendición para ambas vías. Pero nunca he visto una buena adopción después de infertilidad si no has sanado y resuelto cuestiones de tu corazón, porque un niño nunca va a tener el rol de arreglarte a ti emocionalmente o espiritualmente. Jamás, ni fortalecer tu matrimonio, ni hacerte mejor persona o lo que sea. Los niños traen muchas necesidades y la adopción posa otro tipo de reto. Entonces, así como podemos estar nosotros como acompañantes en un proceso siendo prudentes, también podemos orar. Con el Señor podemos dar todas las ideas posibles. El Señor soporta eso. Señor, a mí me parece súper buena idea. Si Juanito y Luisa pueden adoptar, me parecía una buena idea. O qué sé yo, o sea, podemos ir como muy crudos con Dios a decir las cosas y el Señor sabrá.
y que esta pareja sepa que estamos orando realmente por ellos, con sinceridad, delante de Dios, decir, Señor, examina sus corazones, previénelos de lanzarse a una decisión por una necesidad, una carencia que solo tú puedes sanar o llenar. Y yo creo que es parte muy fundamental de acompañar. Hermoso. Sí, es muy importante, ¿no? Esa parte de la oración, de que ellos sepan y hasta a veces orar con ellos, porque a veces puede uno sentir, sí, me están orando por mí, y a lo mejor fallamos nosotros, ¿no? Y entonces se me hace muy lindo decir, sí, voy a orar por ti y mandar el audio o, no sé, cualquier cosita, ¿no? Que podríamos hacer ya y realizar eso para que ellos sientan que estamos presentes de alguna manera, porque es algo, a lo mejor suena algo pequeño, pero yo he notado que la oración es algo que es un regalo que el Señor nos ha dado, es algo de gracia que el Señor nos ha dejado que sea una manera que podemos conectarnos no solamente con Él, pero también entre nosotros como hermanos en Cristo. Y es algo hermoso, la verdad, el ministerio de la oración. Y ahorita hablaste un poco acerca de como que procesar el dolor, procesar a lo mejor lo que está en los corazones de las personas o las parejas que están pasando por esta situación. Y hablaste acerca de este tema en un video y después dijiste, ya después de hacer eso, considera la adopción. ¿Por qué consideras que es necesario hacer ese duelo, procesar todo eso antes? Sí, porque es una pérdida real. Tú estás soltando la idea el ideal de cómo tú concebías tu realidad y tu familia. Y no va a pasar como tú pensabas. Y eso es un duelo. Nunca tuviste a tu hijo, o quizás hay casos en los cuales hubo concepción y pérdida. O incluso parejas que han perdido una criatura porque ha muerto. Todo eso necesita ser procesado, necesitas tener un lugar seguro para llorar, para expresar toda la gama de emociones, para tener enojo, para tener dudas, para tener dilema existencial y gente que te vuelva a apuntar al evangelio a decir, la verdad de tu vida es que eres amada y es que el Señor dio su vida por ti. Y Él ha prometido que nada te va a faltar y entonces nada te va a faltar. Obviamente contacto con ternura, con paciencia, pero es tan necesario ustedes que podamos dar espacio al lamento. En general, y por eso escribí Lágrimas Valientes, mi primer libro, porque nos da reflujo, o sea, nos repele la idea del dolor. Y es una tristeza que en el pueblo de Dios veamos este patrón. Nuestra carne no quiere incomodidad ni dolor, pero dentro de la iglesia de Cristo vemos el mismo patrón. Y a veces parecemos, como escribí en ese libro, más nos parecemos a los amigos crueles de Job, que les estaba yendo mejor cuando tenían callada la boca, que cuando empezaron a querer descifrar por qué Job estaba pasando por lo que estaba pasando. Es muy necesario dar lugar al lamento porque la pérdida es real. La idea de cómo tú concebías tu familia no va a pasar. Y abrazar una nueva realidad requiere que soltes esa otra idea, ¿verdad? Entonces, y también saber que ningún niño puede venir a ocupar el lugar de otro niño. O sea, tu niño ideal, tu hijo con tus ojos y con las pestañas de tu marido y con las manos de tu mamá, no va a estar. Va a llegar otra criatura. Él o ella no tienen la obligación o el rol de cumplirte a ti con la descripción que tú tenías de quién iba a ser tu hijo o tu hija. Entonces, eso necesitamos y si podemos tener compañía profesional, mejor. Si tienes acceso a un consejero bíblico profesional, si puedes conseguir un buen psicólogo cristiano, me atrevo a decirte, con recomendaciones, y esto es otro podcast por completo, pero se vale, ¿verdad? Que alguien imparcial, alguien de afuera, te escuche y te guíe a procesar tus emociones que son reales y que Dios te dio, porque somos imagen de Él y el Señor se enojó, lloró, se alegró, cantó, bailó, abrazó, todo eso de una manera perfecta, ¿verdad? Y gloria a Dios porque Él lo hizo perfectamente a nuestro nombre. Entonces, puedo lamentarme
imperfectamente de este lado de la eternidad, pero es súper necesario. Nadie, y de hecho te digo, si tú ya adoptaste o si tú sos mamá o papá, vas a descubrir que tenés, como yo le digo, tenemos agujeros, tenemos hoyos, ¿verdad? En nuestra construcción de nuestra identidad, de nuestro sistema de creencias. Y necesitamos, es saludable reflexionar y decir, Señor, bueno, de hecho los salmos nos dicen, ¿verdad? Señor, muéstrame, enséñame dónde voy torcido y entonces enderezame. Y eso tenemos muchos recursos hoy en día y yo les invito a que lo exploren, porque nuestros hijos merecen viejos y viejas que tengan la capacidad y la madurez de decir perdóname. Y eso no se puede si no tenés la luz del Espíritu Santo indicándote dónde estás teniendo estas faltas, ¿verdad? Estos hoyos en tu vida, y a veces no te vas a dar cuenta tú sola, ¿verdad? O tú solo. Entonces es una bendición poder correr al Señor y decir, Señor, provéeme la luz para poder enfrentar lo que tenga que enfrentar para ser la mamá o el papá que tú quieres que yo sea para tu gloria. Qué hermoso esto de pensar en las emociones de Jesús, que un poco lo hemos hablado con Alejandra Sura, de cómo Jesús vivió intensamente las emociones, pero de una forma perfecta. Ahora, ¿qué pasa si en nuestro círculo cercano, porque hablamos un poco de amigas o de la iglesia, pero qué pasa cuando mi hermana, mi cuñada o algún hermano de la iglesia más cerca está con este diagnóstico? Ya nos diste un poco más de ideas, ¿no? De no sentarnos a dar consejos, pero ¿cómo debemos ayudarlos, ¿no? ¿Cómo alentarlos en medio del sufrimiento? Mira, estando en el cuerpo de Cristo vas a tener diversidad. Una iglesia sana, una comunidad sana, alienta y anima las relaciones multigeneracionales. Aquí hay mucha riqueza que tal vez ni has visto en tus hermanas mayores. Hay mujeres de 80 años que a mí me dan cátedras de vida en cada conversación. No las desperdiciemos. Nuestras hermanas que nos llevan la delantera en caminar en el Señor no están ahí en vano. Perseverar en la fe, con una fe viva. Acércate a las hermanas que te llevan la delantera y en esas conversaciones tú no sabes cómo Dios va a proveer aliento porque son como trofeos de gracia, con otro brillo. Son mujeres que han perseverado a pesar de las circunstancias y a través y por las circunstancias. Tú no sabes qué parejas de hermanos mayores ya han tenido pérdidas, han sufrido infertilidad. Yo te diría que hay mucha riqueza en lo que Dios ha provisto para ti. Dios, la promesa del Señor es que en su cuerpo no hay ni estériles ni solitarios. ¿Cómo así? Y tú me vas a decir, ¿cómo así? Si yo llevo 10 años y no he podido concebir, o mi tía nunca se casó y no tuvo hijos, y ¿cómo así? Esa promesa parece que no se cumple con todo el mundo. No. Si tú estás injertado en la familia de Dios, yo no tengo solo una mamá, mi mamá biológica. Yo tengo un montón de mamás y tías y abuelas y hijas y sobrinas que me rodean y que yo rodeo. Entonces, solo con el hecho de vivir en comunidad, vas a estar alerta, vas a estar pendiente, vas a notar cuando alguien falta. Vas a saber que si le estamos haciendo el baby shower a la hermana fulana y sabes que esta pareja está pasando infertilidad, entonces puedes tener sensibilidad y decir, ¿cómo estás? ¿Cómo estás para el sábado? ¿Qué va a ser esto? ¿Cómo te sientes? Estoy pensando en ti y sé que probablemente es difícil. Mira, aquí estoy. Si te quieres ir temprano, yo te acompaño a la puerta y no tenemos que dar explicaciones, por ejemplo. Son detalles que no parecieran gran cosa y son gran cosa. Cuando tú estás pasando un dolor tan grande, a veces, digamos, pongamos un ejemplo en el cuerpo, estos pellejitos chiquititos que salen a la par de la uña, que son, si no te lo cuidas, se puede infectar y es un dolor, que un topón te hace sacar lágrimas porque ahí hay una molestia. Puede parecer no gran cosa, pero cuando tú
tienes el cuidado de tratar esa heridita de una manera correcta, sí se nota la diferencia en todo tu cuerpo. Entonces, tener esa no quiero decir vigilancia, pero esa sensibilidad, eso viene de caminar en comunidad verdadera, no de solamente pasarla bien y reírnos en la iglesia y tener momentos sociales, pero de verdad de caminar y de otra vez cómo estoy intercediendo por mi comunidad, por mi gente que yo amo en la iglesia. Estoy siendo intencional. Si yo no he orado por la pena de alguien más afuera de mi núcleo esta semana, ¿será que estoy caminando en comunidad o no? Entonces, yo te diría, es cuestión de acercarte y con humildad y con sensibilidad hacer más preguntas y escuchar de lo que recetamos, ¿verdad? Y a quienes nos están escuchando sufriendo esta situación, dale chance al Señor, porque ahí donde Él te ha colocado en familia, ahí mismo está la fuente de tu sanidad. Así como nos herimos en la iglesia, también nos sanamos y Dios es maravilloso en proveer lo que necesitas a través de su cuerpo. Y me encanta porque lo que hablas de la comunidad, porque a veces pensamos que alguien tiene que haber pasado por la misma, exactamente lo mismo que nosotros para que nos puedan aconsejar, para que nos puedan ayudar, para que puedan ser apoyo para nosotros. Y no es cierto porque, por ejemplo, Pablo estaba hablando a los casados en la Biblia, ¿no? Y él, lo que sabemos, no estaba casado. Y entonces tenemos ejemplos de cómo nosotros podemos aconsejar y estar apoyando a personas que a lo mejor están pasando por algo que nosotros no estamos pasando. Entonces, no nos descalifica no haber pasado por la situación, el ayudar a una hermana, a una pareja. Así que me encanta ese tema de la iglesia, porque como dices, ¿no? Es varias edades, varias personas que han pasado por sufrimiento, que podemos así entenderlo por el sufrimiento. A lo mejor no la misma situación, pero hemos todos sufrido, yo creo que podría decir eso, todos hemos sufrido y podemos alentarnos unos a otros con el mismo aliento que nos ha dado el Señor, ¿no? Como dice la palabra. Así que gracias por ese recordatorio, ¿no? De la importancia de estar conectado a una iglesia, especialmente una iglesia sana, con sana doctrina, con hermanos de diferentes edades, porque eso yo creo que contribuye mucho a la salud de uno, especialmente espiritualmente. Así que, bueno, y por último te queríamos preguntar, ¿qué le dirías entonces? Ya estás sentada enfrente de una pareja, por último, ¿qué le dirías a un matrimonio que está pasando por esta situación? El Señor no los ha dejado de amar, no se ha olvidado de ustedes, no ve sus lágrimas con indiferencia. El Señor es misterioso, pero es bueno. Y está trabajando a través de sus corazones. Y aún si nos diera todo lo que nuestro corazón anhela, nunca alcanzaría para saciar las necesidades de nuestro corazón como solo Él puede. Te garantizo que, y esto es algo que grabamos en un podcast nosotros una vez, alguien nos escribió diciendo, yo pasé por infertilidad, deseaba tanto un bebé, y ahora que tengo el bebé y los momentos donde me siento abrumada, desanimada, incluso siento depresiva, me siento culpable, porque ahora que ya tengo lo que más quería, me doy cuenta que es difícil y que no era lo que esperaba. Entonces, y digo, tomó mucho coraje de esta persona escribirnos. Entonces, quiero decir, y no quiero causar pena, vergüenza a alguien que esté pasando esto, al contrario, quiero que te sientas comprendida y sepas que nuestro corazón engañoso asume que sí, cuando yo me case, cuando yo pueda tener novio, cuando yo me case, cuando yo tenga el bebé, si el bebé está sano, porque si no nace sano también, entonces tengo otra desilusión, y es la de no acabar de este lado de la tierra. Nuestra identidad y nuestro valor y nuestra felicidad no puede depender de absolutamente nada creado y nada de este lado de la eternidad. Entonces, sea que el Señor les conceda hijos por la vía biológica o por la adopción, o sea que
el Señor escoja para ustedes no darles hijos, el Señor nunca deja a nadie solo en su reino y la comisión de hacer discípulos es para todos. Entonces, la casa de un creyente tiene que tener las puertas abiertas. Eventualmente, Dios trabajando a través de tu historia particular, con todos tus rollos, Dios pinta una imagen de una mesa grande y mientras estamos de este lado de la eternidad, nuestras casas deberían apuntar hacia eso y a pesar de que tú no tengas hijos, tu casa debería estar abierta y muchos jóvenes solteros y muchas chicas que no tienen figura materna o paterna segura pueden encontrar refugio en tu casa. Y Dios, escoja o no escoja bendecirte con hijos, Dios te ha bendecido con una familia espiritual y ha prometido estar contigo y ha prometido saciarte y no dejarte con ninguna necesidad. El Señor es tu pastor. Así que confiamos en que esa necesidad se sacia de una o de otra manera. Qué lindo podcast. Me encanta. Gracias, Aisha. La verdad que a pesar de que hablamos de la infertilidad y de la adopción, esto que contaste tan valioso que nos recordaste puede ajustarse en cualquier etapa o en cualquier momento porque nos apuntaste a Cristo y eso nos vamos con el corazón lleno y con una esperanza nueva. No, una esperanza renovada. Muchas gracias por este tiempo, gracias por compartir con nosotras y queremos que nos digas tus redes, dónde te pueden encontrar las personas. Sabemos que estás con blog, con Instagram y con podcast. Si tenés algo más, contanos y dejamos las direcciones para que te sigan. Muchas gracias. Mi blog es Aisha de López, aixa.delopez.org. Mi Instagram es Aisha_corazón a papel. Mi Facebook estoy como Aisha de López, tengo una página pública y en Twitter también Aisha de López. Bueno, muchas gracias. El podcast se llama... Sí. El podcast se llama Religión Pura y se refiere a Santiago, ¿verdad? La religión pura y sin mancha es atender y visitar a las viudas y a los huérfanos en su necesidad. Entonces hablamos de trauma infantil y de niñez vulnerable, pero crianza y familia y vida cristiana. Qué lindo. Bueno, gracias. Muchas gracias, Aisha. Bueno, chicas, este ha sido nuestro episodio de hoy. Muchas gracias por estar con nosotras. Si pensás que le puede servir a alguien, ya sabes, anda y compartí. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por unirte a nosotras. Nos encantaría saber de ti. Si estás en Instagram o Facebook, cuéntanos qué fue lo más impactante del episodio de hoy tomando una captura de pantalla, etiquetándonos @ellafloreceoficial y compartiendo tu punto favorito. Si deseas algunos recursos bíblicos gratuitos, visita nuestra página web ellaflorece.org.